Bienvenida, Esther. Gracias, Isabel. Gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos en este espacio hoy. ¿Por qué no le cuentas un poco a las mujeres que nos ven a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy Esther Parejo, Uh-huh. soy periodista, mentora de comunicación, visibilidad y autoridad de marca. Y eso, para quien le suene un poco extraño, mi labor es ayudar a otras mujeres emprendedoras, empresarias que tengan marca personal a atreverse realmente a comunicar desde su esencia y proyectar con voz propia su liderazgo. Qué bonito propósito, Esther. La verdad es que sí, me hace muy feliz trabajar acompañando mano a mano a otras profesionales que, como yo, en algún momento de su vida han decidido que querían monetizar su talento y que querían apostar por ellas mismas al margen de trabajar para una empresa o una institución. Y en ese camino, pues claro, sentirte acompañada es muy importante. Sí, nosotros lo sabemos bien porque justo Esther y yo nos conocemos porque las dos somos miembros de una asociación de emprendedoras digitales y nos hemos conocido recientemente y pronto surgió la idea con el poco conocimiento que tenía de su historia, pues de poder tratar este tema para que ella nos contara cómo ha transitado su paso por la menopausia y bueno, y me llamó la atención porque creo que puede poner una herramienta muy potente que es el autoconocimiento y la importancia de aprender a priorizarnos encima de la mesa, que es lo que venimos a hacer aquí hoy. Pues sí, Isabel, la verdad que primero somos unas afortunadas de contar con un entorno como Somos la Cara V, que es la asociación a la que pertenecemos, donde, bueno, pues como emprendedoras y empresarias, sobre todo en el ámbito digital, o que estamos empezando a hacerlo en el ámbito digital, pues ahí nos vemos, bueno, pues con otras iguales a nosotras y compartiendo los retos a los que nos enfrentamos, también nuestras debilidades, en fin, la verdad es que contar con un entorno así es muy bueno y fruto de eso pues surgen estas sinergias maravillosas. En cuanto al autoconocimiento, el autoconocimiento para mí, Isabel, es que es una herramienta vital imprescindible. Es cierto y considero, y tú eres la experta terapeuta, ¿no? Pero yo desde mi experiencia vital y observando también a otras mujeres, vamos a centrarnos hoy en mujeres como nosotras, que estén también en situación, por ejemplo, como yo, de menopausia. Yo hace un año justo que, bueno, por eso oficialmente soy menopáusica ya. El autoconocimiento es esa capacidad de escucharte, de mirar hacia el interior y de autodescubrirte que te permite adaptarte mucho mejor a los cambios que la vida te tenga deparados. Totalmente de acuerdo, Esther. Y además es fundamental en esta etapa de la vida porque para poder elegir una vida que esté alineada a tus valores, a tus ideas e incluso a tu estado físico, eh, para poder tener esa coherencia necesitas conocerte y saber qué quieres y qué necesitas ahora, con qué qué es lo que ya no te representa, qué nueva versión eres, porque al final es lo que hacemos mucho en mis talleres, ¿no? Trabajamos mucho el acompañamiento. Me ha resonado cuando hablabas de la cara V porque lo estabas describiendo y también extrapolándolo al mundo de mis talleres y al mundo de la terapia, pues lo que hacemos, crear una red de apoyo entre mujeres en la que podemos apoyarnos, comprendernos, compartimos nuestros retos, como tú has dicho, y es lo que trabajamos mucho, el acompañamiento. Y el autoconocimiento al final es lo que te permite poder priorizar y poder elegir. Sin duda. Además, hombre, es verdad que la menopausia probablemente sea una de las etapas más retadoras para la mujer, pero nosotras pasamos por al menos 3, 4 momentos súper importantes y retadores en nuestra vida que van acompañados de cambios hormonales potentes. Pues una es la pubertad o bueno, esa llegada del ciclo menstrual por primera vez que define el paso de niña a mujer y ahí se crea ya una primera fractura de tu identidad. La maternidad, que poco se habla poco del efecto que tiene y de las secuelas que en ese me reconozco o no me reconozco en esta nueva situación, esta nueva etapa de mi vida. Sí, porque además dejas de habitarte, que es un poco lo que queremos volver a hacer luego ahora en la menopausia, que de hecho mis talleres se llaman
habitar mi cuerpo, habitar mi etapa vital. Y eso es como volver un poco a ti, porque después de la maternidad necesitas ese encuentro contigo misma otra vez. Claro. Aparte, socialmente, pues la menopausia no es solo un cambio externo, es un cambio que en el ámbito social pues también no está latente, ya que, bueno, pues se extrapola en nuestras relaciones, a nuestra convivencia, a nuestra familia. Y algo importante de lo que no se habla mucho es que en la actualidad pues el paradigma ha cambiado con respecto a hace algunas décadas. La edad actual en que la mujer ahora es madre pues está alrededor de los 40, y entonces nos encontramos con mujeres, como es mi caso, en perimenopausia y criando a niños pequeños, o a mujeres menopáusicas criando a adolescentes. Bueno, Y ese es eso mi ya caso, de hecho, y porque ese es yo el gran desafío. Por eso, al sí lo hilo de lo es. que me estás hablando de los de los tres momentos de la vida en que hay revoluciones hormonales, este es el desafío más grande, porque date cuenta que están conviviendo, o hay lazos y fuertes de unión entre una madre que está viviendo una revolución hormonal importantísima y un hijo que en la adolescencia, que al mismo tiempo, de forma simultánea, los dos están atravesando una revolución hormonal. Entonces, ya esto es... Pues ese es mi caso, con un ingrediente añadido y no deseado, que fue también mi proceso oncológico, porque he tenido un proceso oncológico, un cáncer de mama el año pasado, y me encontré, efectivamente, yo había sido madre de mi hijo pequeño con 41 años, del mayor con 38. Realmente mi perimenopausia y mi menopausia se han unido, porque ha sido fruto de este proceso oncológico. Claro, te acelera un poco Me ha el acelerado proceso. ese proceso. Pero no llega a ser una menopausia precoz, porque estaba ya en el enclave de la edad Sí, estimada, más o yo menos. tengo 50 años. Pero es verdad que te lo ha podido acelerar un Sí, pelín, entiendo ¿no? que sí, pero no por tema de Ujú. medicación. No ha habido una retirada farmacológica de mi menopausia, porque para mi tratamiento eso no era necesario por mi tipo de cáncer. Pero sin duda alguna, yo empezaba a tener algunas, algunos desarreglos y algunos síntomas propios de la menopausia, pero me diagnostican de cáncer. Eso pasa evidentemente a un último lugar en mi vida, y me tengo que centrar en curarme, en sanarme. Ese proceso ha acelerado también esa escucha activa de mi voz interior, porque es un proceso muy individual. Por más que tu entorno se vuelque en ayudarte, por más que tengas un equipo de profesionales que te acompañe, por más que te rodee amor por todas partes, es un proceso que, si tú no estás bien o intentas estar bien contigo misma, se hace todavía más duro. Y como bien dice, me he juntado con la preadolescencia de mi hijo mayor, que aunque todavía tenga 11 años, tiene rasgos adolescentes ya, una reivindicación de su personalidad totalmente natural y biológicamente hablando, Claro, su revolución hormonal, la mía, en fin, es muy retador, lo es, lo es. es muy retador. Es muy valioso, Esther, todo esto que nos cuentas, y se ve que ha tenido que ser muy potente. Sin embargo, hay muchas mujeres que viven esta etapa de la menopausia que les abruma, y tu caso es un ejemplo claro de cómo se puede al final llevar a tener conciencia de su cuerpo, conciencia de su menopausia, y afrontarlo desde ahí, ¿no? Desde el autoconocimiento. Em, ¿Cómo has vivido tú el proceso de la menopausia al margen del proceso oncológico, que entiendo que es muy complicado hacer la distinción, porque lo viviste de forma paralela? Uh-huh. Pero a ver si quiero saber cómo has vivido el tema de la menopausia en sí, cómo lo has transitado, cómo te ha afectado. Vale. Entiendo que al estar acompañada del proceso oncológico, pues las prioridades cambian. Es lo que te iba a decir, ¿no? Porque hablabas de conciencia. Yo sí que tenía mucha conciencia de que antes de que me diagnosticaran el cáncer, de que estaba entrando en otra nueva etapa de mi vida, En esa estoy yo. ¿vale? Efectivamente, en esa que se denomina Sí, perimenopausia. en esa de La notar verdad, ahí algo está cambiando, que como una versión nueva se está instaurando en vale, mí. voy a dejar al margen, como decías, el proceso oncológico, pero sí que es cierto que mi posicionamiento ante esa nueva etapa, ¿vale? Era la de, primero, no, que no sea
sinónimo de, bueno, pues que se acaba una etapa de juventud, ¿vale? Porque todavía socialmente hay algunos clichés que hacen que muchas personas entiendan que la menopausia es el comienzo de la vejez, Sí, además del envejecimiento. el guión social que tenemos es tal cual, es el declive y es como el final y Claro, muy pero lejos de eso estamos iniciando algo nuevo. yo no sé cuánto tiempo voy a estar en este mundo, evidentemente, pero con 50 años me niego a pensar, Total. sintiéndome mentalmente y físicamente joven, porque soy una mujer activa. Yo no creo que sea la etapa de decrepitud. Hay unos cambios físicos Sí, claro. que en mi caso yo me propuse no solo asumir y adaptarme a ellos, ¿vale? Sino adecuar mis hábitos Claro. para conocerme en esta nueva etapa y redescubrir mi cuerpo que necesita para que esos síntomas pues no tuvieran tanto impacto en mi día a día, Claro, ¿vale? justo de eso se trata. Entonces ahí, bueno, pues tú sabes que se dice siempre mucho, ¿no? Lo de que las mujeres somos resilientes porque nos adaptamos a todo o tendemos a adaptarnos a todo. Yo no me siento resiliente, Isabel, porque ¿Cómo es esto, Esther? Como una persona que ha superado el cáncer y el proceso de la menopausia me dice esto con un matiz que sí, tienes, cuéntame. mira, ahí sí que vamos a unir las dos cosas, Sí. tanto por mi situación de entrada en menopausia Sí. como por haber tenido que superar la enfermedad. Y es súper respetable, ¿vale? Porque yo sé que en esto hay muchas veces voces que polemizan, ¿no? En torno a este tipo de opiniones como la que voy a darte yo ahora. Pero ni yo me siento luchadora, ni soy una valiente, ni soy resiliente. Yo soy una mujer que se quiere y que quererse implica conocerse. Totalmente. Y yo he apostado por darle amor a mi cuerpo, porque solo de esa manera puedo darle amor a mi entorno. Así. Si yo no estoy bien, mi entorno no va a estar bien. Y luego he aprendido que mi cuerpo tiene muchas cosas que decirme. A mí me ha hablado mucho últimamente, evidentemente. Me ha hablado a través de una enfermedad, me ha hablado a través de la llegada de la menopausia. Es que el planteamiento muchas veces es de confrontación, ¿vale? Estoy enfadada porque me llega la menopausia. Estoy enfadada porque tengo sofoco. Estoy enfadada porque tengo problemas para dormir. ¿Y por qué no preguntamos cómo puedo yo, al margen de la medicina, la farmacología, los buenos hábitos, cómo puedo yo entender qué necesita mi cuerpo y respetarlo y quererlo para que a lo mejor esos síntomas no sean tan grandes? Y sé que va a haber quien me diga, pues yo es que si no me dan la pastilla tal, es que yo ya no puedo dormir. Es más fácil tomarnos la pastilla que escucharnos. Por desgracia, sí. Y yo de verdad soy una defensora de ponernos en manos de buenos profesionales que nos ayuden, nos acompañen, pero si no hay una parte de intención, de querer escucharnos, de toma de conciencia, va a haber un punto que es de confrontación. Total, y además es la clave. Y la confrontación es sufrimiento. Pero la confrontación es necesaria. En Gestal la utilizamos mucho y me encanta que hayas matizado esto de la resiliencia con esa parte de, bueno, que me comentabas antes de que te sientes más, te reconoces más en el término de antifrágil que Sí. resiliente. Es un término que conocí hace muy poquito, Isabel, realmente. El término resiliente, que tú sabes que además en los últimos años con el tema de la pandemia de COVID, pues como que de pronto estaba en la conversación de todo el mundo. Muchas personas supieron lo que era la resiliencia o escucharon por primera vez ese término casi alrededor de la pandemia. A mí había algo en ese término que me chirriaba, que no me generaba rechazo, pero no sabía el qué, no sabía por qué. Y hace poco ya puede que hace un año, no sé, no lo pongo en el calendario, no soy capaz, pero hace unos meses, escuchando un podcast, estaban hablando de la antifragilidad. Y cuando explicaron qué era ser antifrágil, dije, es que por eso no me gusta el término resiliente, porque yo soy antifrágil. Y para quien nos está escuchando, ¿no?
y lo comentábamos antes fuera de micros, la antifragilidad es que ante una adversidad tú quieras sacar un aprendizaje y una transformación. Dándole permiso a las emociones, a la frustración, al enfado y es que ese matiz es tan importante porque justo ahí está la clave de lo que hacemos en Gestal. Nos damos el permiso, validamos nuestras emociones y nos aceptamos. Y es un proceso que hay que transitar. Entonces me resulta muy interesante que hayas hablado de este término porque justo es el clic de la Gestal que lo hace diferente. Sí, yo creo, Isabel, tú eres la especialista, tú eres la terapeuta y supongo que esto lo habrás escuchado muchas veces, pero cuando popularmente, o sea, las personas te dicen, es que ese duelo lo tienes que pasar. Al final, yo creo que lo que estamos diciendo con eso es, permítete sentir todo lo que Totalmente. tengas que sentir, Claro. porque si intentas acallar, Al final es lo que tú has dicho va a antes. salir El por algún cuerpo te otro lo va a lado. gritar. Sí, exacto. El cuerpo siempre nos habla y es otro de los puntos que, gracias por nombrarlo, porque también lo que hace distinta a la terapia gestal, ¿no? Con la que trabajo. En mis talleres trabajamos mucho con el síntoma, con el cuerpo y con la emoción. Entonces, cogemos el síntoma individualmente cada una y a raíz de ahí trabajamos e intentamos descifrar el mensaje que el cuerpo quiere decirnos. Y si vinculamos esto con el autoconocimiento, con lo que empezábamos hace un rato, esa capacidad de escucha hay que permitírsela, porque yo he descubierto en los últimos años que el cuerpo siempre te avisa, siempre te avisa. Hay voces de alarma Siempre. de que algo no está yendo bien, ¿vale? Desde, bueno, pues se puede psicomatizar en algún síntoma físico, pero también está ese rum rum por la noche que no te permite conciliar el sueño, cuando de repente tú tienes que tomar una decisión ante dos caminos, me da igual, lo que sea, ¿no? Cuando tú te enquistas en ese qué hago en el fondo, es que tú no estás dejando escuchar, hay una opción que vibra más para ti. Siempre hay. Entonces, es tan importante Es tan aprender a importante escucharnos. parar y mirarnos y escucharnos. Y además todo este proceso menopáusico tiene una explicación biológica y tiene un porqué. Y entonces todo esto tiene un sentido. Y es que a todo esto me refiero a todos estos síntomas y todo lo que nos ocurre, pues tiene un sentido. Nuestro cuerpo está programado biológicamente para que mientras estamos en edad fértil, que de ahí los guiones sociales de que la mujer en edad fértil sea súper atractiva y luego como que desaparecemos, es lo que nos han contado. Ya estamos aquí ahora nosotros para reivindicar lo contrario. Pues el cuerpo, como te digo, está preparado para cuidar, para el parto y para cuidar tanto tu mente como tu cuerpo están orientados en ese cuidado. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la menopausia, el cuerpo deja de producir estrógeno y entonces es como que se libera un espacio dentro de ti que da cabida a que puedas tener un lugar para mirarte a ti de nuevo, como un reencuentro, como volver a habitarte. Entonces, es que está así programado biológicamente, porque al dejar de estar esa programación como activada, ya entra en juego lo otro y entras en juego tú y es lo interesante de esta etapa y lo que no se conoce y de lo que no se habla. Entonces, es este es el gran filón de la menopausia, ese espacio que se queda liberado dentro de ti para volver a ti, para estar contigo teniendo en cuenta que socialmente la menopausia también es activa, como hemos hablado antes con el tema de los niños, de los cuidados, según en qué edades estén, pero es verdad que es un momento para permitirte estar contigo atendiendo a las demandas externas y encontrar ahí un equilibrio, sobre todo en el que yo puedo comprobar en mis talleres y con las mujeres que acompaño, que se liberan un poco de la culpa, ¿no? Y es que ya tu cuerpo está, en cierto modo, predispuesto, predispuesto a estar contigo. Entonces vamos a escuchar eso que nos dice el cuerpo, esa predisposición que tiene, esas ganas que tiene para pararnos, para conocernos, para saber, cuando hablamos de autoconocimiento, pues eso, ¿no? Creemos que el autoconocimiento es qué nos gusta o qué no nos gusta, y sin embargo el autoconocimiento va muchísimo más allá, es saber
cómo cambian mis emociones, con qué ya no me siento identificada, qué no me representa, quién quiero ser ahora. Entonces, esto lo veo en mis talleres, ¿no? Cuando alguna mujer empieza a hablar con voz propia, como tú dices, y cuando se escucha y le pone nombre y palabras a lo que siente y puede decir, esta soy yo ahora, se siente una expansión, una liberación que desde fuera es bonito de ver incluso físico, ¿no? Porque es como una energía que cambia. Entonces esto es súper poderoso y es este el mensaje que me gustaría dejar latente y que todas las mujeres pudieran recoger y estuvieran abiertas a eso, a escuchar su cuerpo y a saber darle una buena lectura a esta etapa. Sin duda alguna, me parece muy interesante el enfoque que has aportado. Yo intuía que biológicamente había algo, ¿no? Que hace que este periodo sea, bueno, es el periodo de madurez, de esplendor, de... Coincido contigo en que es una etapa maravillosa, una nueva etapa de la vida, pero también creo Ujú. que sería muy deseable que mucho antes trabajemos ese apagar el ruido exterior para escucharnos, porque si iniciamos ese proceso de desarrollo personal o autoconocimiento antes, vamos a llegar a esta etapa mucho más preparadas para entender bueno, que el disconfort que puede conllevar, ¿no?, algunos de los síntomas, etcétera, pues nada, es el preludio eso, pues de un nuevo ciclo vital y que bueno, que va a traer cosas fantásticas. Pues sí. Y es de suma importancia lo que dices, que si puede ser un poco antes el empezar a trabajarnos un poco y demás. Al fin y al cabo esto es algo muy subjetivo porque cada persona tiene un momento de su vida que al final, ¿no? Como que te llega. Si está para ti ese momento de pararte, te llega. En mi caso sí surgió antes, porque es verdad que hubo un momento en mi vida en el que tuve un punto de inflexión y empecé pues eso, a estar más alineada con mi esencia y de manera inconsciente a hacer ese trabajo de crecimiento personal, ¿no? Siempre de la mano de mi inquietud por la psicología, por la terapia. Entonces ha llegado este momento y ya estaba un poco en ese camino. Sin duda todas tenemos un camino que recorrer. Como bien decías, cada una va a tener un momento en la vida que supone un punto de inflexión. Puede ir, ese punto de inflexión puede que esté relacionado con esos grandes momentos vitales o no, o con un proceso de enfermedad o con cualquier otra adversidad, la pérdida de una persona muy importante en tu vida, en fin, cualquier avatar de la vida. Pero independientemente de eso, yo creo que es importante que tomemos conciencia de que lo que nos tenga deparado ese camino no es tan aleatorio, ¿vale? En cierto modo, yo creo que si tú te permites ese parar de vez en cuando, escucharte, priorizarte, que hablábamos de eso al principio, ¿no? Autoconocerse y priorizarse, vas a tener mucho más claro si el sendero que se va presentando por delante lo quieres atravesar tal cual, quieres acelerar, quieres ir más lenta, quieres hacer una pausa, quieres coger una bifurcación. Y de la otra manera, pues a lo mejor te ves como en esa ruleta del ratón, ¿no? Simplemente yendo hacia adelante sin destino, sin camino. Es que por eso es tan importante, ¿no? Lo que tú decías de darnos prioridad, permitirnos acallar ese ruido externo. Es que la sociedad ahora mismo no nos ayuda mucho a hacer esto, ¿no? Porque vamos muy aceleradas. También es parte de nuestra elección elegir el ritmo. Sí, pero bueno, es verdad que todos los factores externos van encaminados a que te metas en esa ruleta de la velocidad, del hacer, hacer. Me parece muy interesante lo que has dicho antes, un poco entre líneas, esa invitación que has hecho a las mujeres a saber que el camino no es tan aleatorio, sino que las estás invitando a que cojan las riendas de sus vidas. Es que el autoconocimiento es libertad. Claro, totalmente. Te permite ser más libre. Claro. Y eso te hace fuerte. Sí. Y te hace tener la capacidad de decidir. Es que eso es libertad. Claro. Sino que es la libertad. Para mí, la libertad es eso.
Pues el hecho de que tú tengas la capacidad de poder decidir en cada momento con conocimientos con conocimiento. y conociéndote. Sí, tal cual, tal cual. Eso se puede entrenar un poco, yo creo, Todo ¿no? se puede entrenar un poco. Sí. Hay que poner intención. Entonces, en mi caso, yo no, hasta hace 2, 3 años, no supe que la menopausia es algo que empieza a hacer estrago 10 años antes de la menopausia, ¿no? Que es mi caso y fue eso hace relativamente poco cuando escuché la primera vez la palabra perimenopausia. Entonces, en ese sentido, pienso que aunque hay un movimiento importante, todavía las mujeres necesitamos estar más informadas, más conocer más lo que ocurre de forma interna en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el proceso? Entender el por qué nos pasa lo que nos pasa. Es que esto es muy importante porque cuando puedes ponerle nombre a lo que te pasa, saber el por qué, pues se hace bastante más llevadero. Es que tu cuerpo cambia la posición ante el síntoma y ante la historia, ¿no? Porque ya sabes lo que hay. Estoy totalmente de acuerdo y además añadiría, porque sé también que tú en tus talleres acompañas en ese sentido, de la importancia de adecuar unos nuevos hábitos a esos cambios físicos y psicológicos y emocionales que vienen con la menopausia, porque más allá de tener una vida activa, hay determinadas cosas en concreto que van muy bien. Sí, y aparte, esto de lo que tú hablas va muy al hilo de lo que quería transmitir con esto de que todavía necesitamos más información, ¿no? Eh, Hace falta más información para, sobre todo, que sea una salud preventiva. Es que podemos evitar muchas historias de las que hay si realmente las mujeres tienen la información y la prevención y toman conciencia de que muchos años antes tenemos que ir preparando el cuerpo para todo lo que nos viene después, ¿no? A nivel óseo, a nivel sofocos, a nivel, bueno, hay muchísimos síntomas físicos, además de emocionales. Falta mucha educación Falta a nivel de salud educación, hormonal. sí, hormonal femenina, claro, es que estamos hablando de todo esto, pero la raíz es que falta información incluso científica. Claro. Entonces, partiendo de esa base, está muy bien todo lo que estamos haciendo, somos conscientes de que hay un camino aún por recorrer, pero bueno, con lo que estábamos, que sí que es el tema de los hábitos, que es importante tenerlos implantados y demás. Bueno, me parece una iniciativa maravillosa y yo, desde mi testimonio personal, que yo sí que tengo mucha constancia con el deporte, Sí. ya era muy deportista antes porque lo hacía también para callar el estrés, ¿vale? Bien. Lo hacía más por el beneficio mental Bien. que por el físico. Me ha preocupado siempre mucho más eso. Pero bueno, claro, y entrenaba más tipo cardio que fuerza como hago ahora, que sé que es lo que le viene bien a mi cuerpo en esta etapa, ¿no? Pero en aquel momento como lo que quería era desfogar, como se Bueno, suele pero decir. el cardio, aunque no es lo más recomendable en este momento, pero sí que para eso que tú estás diciendo, si a ti te viene bien, porque te sientas genial, porque te libera, pues hazlo. Sí, Hazlo. totalmente. Cada persona va a encontrar, yo creo, una actividad física con la que se sienta más cómoda, con la que su cuerpo le genere menos rechazo, que eso le va a ayudar a comprometerse y convertirlo en un hábito. Y sin duda alguna. Y luego es verdad que la fuerza en específico durante la menopausia, bueno, y en mi caso además con un proceso oncológico ya ni te cuento, es súper buena. Súper bueno el fortalecer la musculatura, que nos protege de osteoporosis, bueno, de todos los problemas que muchas veces derivados de los cambios hormonales, pues se pueden ir presentando o acelerando, ¿no? Descalcificación, etcétera. Así que, bueno, me parece súper buena idea que tú en tu comunidad promuevas, bueno, pues desafíos, pero eso sin culpabilidad. Sí, exacto. Desde voy a comprometerme desde el podcast a disfrutar de esos momentos también. Y a compartirlo con ellas. Yo cuando me pongo yo hago media hora de gimnasia al día, no te pienses que saco más tiempo, es pero suficiente. ese rato siempre pienso, es un regalo que yo me hago, ese ratito para mí. Totalmente. Pero como salgo tan bien después de haberlo hecho, ese regalo no es solo para mí, al final es para las personas que tienen que relacionarse conmigo a lo largo del día. Claro, es que
lejos de que parezcan actos egoístas, ¿no? Que es lo que un poco la sociedad ha contemplado durante muchísimo tiempo y todavía no estamos cargados de esa Como información. te vayas al gimnasio si los niños tienen extraescolares, tienen que hacer deberes. Entonces hay que alejarlos del egoísmo porque no es un acto de egoísmo, sino todo lo contrario, para poder ofrecer a los demás, para poderle dar a todos y estar para todos es lo primero que tienes que estar es contigo. Entonces es otro de los aspectos a cambiar. Sin duda. Poco a poco vamos en el Vamos camino. avanzando también en eso. Yo también voy viendo que en eso vamos evolucionando como sociedad y bueno, y sobre todo que muchas veces hemos sido las propias mujeres las más crueles con otras mujeres. Yo me atrevería incluso a no hablar tanto en pasado, No, con lo de hemos, porque todavía hay juicios. Se ve el juicio y ese mensaje es muy bonito. Me gusta que lo hayas sacado, porque sí que tenemos que animar a las mujeres a que seamos más justas con nosotras mismas y nos hagamos más fuertes dándonos las manos. Juntas sumamos más, eso es así. Entonces, bueno, pues... El respeto empieza por nosotras mismas. Efectivamente. Entre nosotras mismas. Así es. Muy bien, Esther. Pues para ir cerrando, me gustaría que me dijeras qué mensaje le lanzarías a una mujer que esté atravesando ahora mismo esta etapa y que se sienta un poco desubicada o que no sabe por dónde avanzar. Pues mira, que abrazara su cuerpo con sus cambios, que se quiera, que entienda que hay mucha vida por delante, que al igual que tuvo que adaptarse cuando tenía 12, 13, 14 años a unos cambios físicos que al principio rechazaba o ocultaba. Yo recuerdo esa etapa de pubertad de que no se note que empiezo a tener pecho, que esas cosas, ¿no? Que como niñas muchas hemos sentido, pues que ahora también hay un proceso de aceptación, pero que se quiera mucho y que se permita darle al cuerpo lo que en esta etapa necesita. Que no se trata de seguir haciendo las cosas como antes porque el cuerpo ha cambiado y que esa evolución, si tú la abrazas, la acompañas, va a ser buena para ti y que va a minimizar mucho tanto los efectos secundarios como los efectos, digo, en el plano físico, como sobre todo los psicológicos, porque si tú en vez de confrontar y enfrentarte al cambio desde la resistencia, lo haces desde, bueno, a ver, ¿qué necesitas ahora? Ya no me va bien comer de esta manera, pero qué divertido comer de esta otra manera porque me sienta mucho mejor. La inflamación que me han dicho que ya a partir de esta edad la voy a tener porque prácticamente me están diciendo acostúmbrate. No tiene por qué ser así, no tienes por qué estar inflamada, no tienes por qué tener noches de insomnio interminables, en fin. Pues sí. Que aprendamos a escucharnos y a adecuar los cambios que necesitamos para acompañar esta nueva etapa. Pues sí, porque sobre todo cuando nos sostenemos fuerte emocionalmente, todos estos cambios se van a hacer muchísimo más llevaderos y la vida pues puede tener otro color. Totalmente. Con ese sostén emocional fuerte y arraigado. La menopausia no es el final, es la oportunidad para reescribir tu vida con más libertad, con más autenticidad y con más verdad. Gracias por acompañarnos hoy, por escucharnos y por formar parte de esta conversación que espero que te haya hecho sentir un poco más acompañada. Muchas gracias, Isabel, a ti por lo que haces y por permitirme compartir mi experiencia. Gracias a ti, el placer es mío.